Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes con este lindo compromiso de estudiar las Sagradas Escrituras, de compartir con ustedes estas importantísimas informaciones que emanan de la Palabra de Dios de la Biblia y que bajo la orientación del Espíritu Santo nosotros podemos crecer juntos. Es una gran bendición, de verdad, de todo corazón se lo decimos, estar cada día con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio con un tema de mucho interés en torno a nuestro crecimiento espiritual. Quisiéramos decirle que esta semana estamos abordando la lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento muy conocido, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy, un tema de mucho interés: las consecuencias mortales del espiritismo. Es el tema que estaremos abordando bajo la dirección del Espíritu Santo. Las consecuencias mortales del espiritismo. Nos place, como cada día, saludar aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a esta lección. Pastor, el pueblo de Dios es alimentado a través de estas lecciones y agradecemos su participación aquí en Radio Amanecer en Estudio, de cómo el Espíritu Santo le usa para exponer con tantos detalles y de manera sencilla estos puntos que todos podemos entender. Dios le guarde. Amén, amén. Gracias, mi estimado amigo, mi hermano pastor Juan Francisco Scroggins. La gloria es de Dios. Amén. Porque si Él no guía, estuviésemos en oscuridad, perdidos, y un solo comentario que hiciéramos o hiciésemos desde acá, eso sería suficiente para confundir a la gente. Pero la claridad, la precisión no viene de estos siervos, viene del poder del Altísimo. Amén, así es. Sí. Me gustaría, pastor, en esta ocasión hay un caballero que todavía no se ha bautizado en nuestra iglesia y escucha Radio Amanecer en Estudio. Estuve en la iglesia Reparto Rosa, un saludo para la iglesia Reparto Rosa y saludos a Rigoberto Castillo, a Helen Pérez, Amparo Herrera y Manuel Gonel de la iglesia Reparto Rosa. También saludos a mi hermano José Parra y también Rosa Tiburcio y José Parra. José Parra es un aguerrido laico muy trabajador y me invitó a un seminario de mayordomía en la iglesia Reparto Rosa. Allí estuvimos. Gracias por el afecto, el calor humano para mí, para mi esposa y todos aquellos que escuchan Radio Amanecer en Estudio de la iglesia Reparto Rosa. Un abrazo fraternal. Amén, amén. Vaya nuestro saludo para ellos también de nuestra parte. Muchas bendiciones. Amén. Yo creo, pastor, que sería muy interesante, antes de entrar a revisar los conceptos que la Biblia ofrece sobre este tema, las consecuencias mortales del espiritismo, sería muy importante que podamos pedir la dirección divina. Les suplico, les ruego, por favor, que nos dirijan oración. Con gusto. Querido Padre Celestial, ahora que vamos a sumergirnos en el estudio de tu palabra, permite que tu Espíritu Santo una vez más nos pueda dirigir y que sean palabras sazonadas con sal, llenas de amor, que aunque sean verdades muy ciertas, pero que también sean dichas con el amor del cielo, para que puedan encontrar un espacio muy especial en el corazón de nuestros oyentes, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos al tema para el día de hoy, las consecuencias mortales del espiritismo. En muchos funerales uno tiene la oportunidad de ponerse en contacto con personas que han perdido seres queridos. Hay algunos periódicos que publican ciertas notas luctuosas y diferentes medios de comunicación resaltan una especie de fábula que se oye muy bonito porque le dan como esperanza a la gente para decir que cuando una persona muere, pues el Señor lo acoge en un lugar maravilloso y estas expresiones, pastor, yo estoy seguro que usted la ha escuchado también. Pasa su alma, el Señor lo tiene en un mejor lugar. No llores porque desde ese lugar tu familiar te está mirando y te ayuda a seguir para decirte que Él está en un lugar mejor. Esas son de las expresiones que mayormente uno escucha con mucha preocupación. Reiteramos, los medios de comunicación se hacen eco de esto. En los funerales y en las familias, algunas personas cuando van a dar el pésame, tratan de consolar a las personas con un mensaje que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y entonces esa forma de actuar, de hablar, son consecuencias de lo que es el paganismo mismo que está introduciendo dentro de religiones y creencias populares para decir como que el ser humano no muere, sino más bien que pasa de una etapa a otra. ¿Qué nosotros podemos decir entonces, pastor, acerca de este título tan importante que tenemos, las consecuencias mortales del espiritismo? Eso es cierto lo que estás diciendo, pastor, porque hoy han surgido tantas teorías y corrientes acerca de la muerte que lo que dicen que es una fábula, y que es una fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de vida y que se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Ellos dicen, eso es mentira, de que la muerte existe, de que el ser humano muere, eso es mentira. Eso es una etapa de una nueva etapa de la vida. Y entonces lo que vemos allí es la misma voz de Satanás en el corazón del Edén, cuando en Génesis capítulo 3 versículo 4 le dijo a Eva, no moriréis. Es la misma voz resonando, todavía está activa en las mentes, en los labios de millones de personas que son engañadas con este asunto del espiritismo o la inmortalidad del alma. Y es algo que ha crecido tanto que hoy las universidades que ofrecen cursos sobre fenómenos paranormales y parapsicología están desbordadas. Uh-huh. Y está, por ejemplo, de hecho que son incapaces estas universidades de atender todas las solicitudes de inscripción por parte de jóvenes y de personas estudiantes que quieren aprender más acerca de la parapsicología, del mesmerismo, del ocultismo y de todas esas fases de la brujería o hechicería. De manera, pastor, que eso está en contra del texto bíblico. La Biblia dice que los que mueren no saben nada. Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 y 5. Su memoria es puesta en olvido. Y la Biblia dice que cuando el ser humano muere, va a la tumba. Y entonces Satanás dice, no moriréis. Y es la contradicción a la palabra de Dios que sigue resonando. Pero mi llamado en este momento, pastor, es de creerle a Dios y a su palabra, o creerle al diablo y a todas las gentes que en su nombre propagan todas estas mentiras. Pastor, bien es cierto que en el mundo griego existía un sinnúmero de creencias que luego fue penetrando en el gobierno romano, y Roma, estas creencias que adquiere de Grecia también la pasa a lo que es la iglesia popular de aquel entonces. Por eso se habla de el imperio romano cuando pasa su poder a la iglesia romana, en este caso el catolicismo, y se adquieren ciertas doctrinas que desde esa iglesia entonces va filtrando creencias cristianas, y eso es
muy peligroso, porque todas esas creencias que había en el mundo griego se pasa a Roma pagana, y luego la pasa a la iglesia, y la iglesia se encarga de pasar este tipo de filosofía o creencias a los creyentes. Entonces eso ha filtrado muchas iglesias, especialmente dentro del catolicismo, donde se habla acerca de la capacidad que tienen ciertos santos, se adoran y que tienen la capacidad de escuchar, y lo mismo también que se habla de la inmortalidad del alma. El alma no muere, sino que está vagando. Sería importante que nosotros podamos ver lo que enseña la palabra de Dios en este sentido, porque si bien es cierto que la palabra de Dios es bastante clara y precisa cuando habla acerca de la condición del hombre cuando muere y dónde va, hay una declaración que se encuentra en el Evangelio de Mateo que sería importante analizarla, capítulo 10, versículo 28, donde nos habla que hay que temerle a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, y que puede echarla en el infierno. Sería importante que nosotros demos lectura textualmente a ese pasaje de la Biblia para tratar de explicar que la Biblia no hay ningún tipo de contradicción y a qué se está refiriendo en el idioma original el texto sagrado cuando habla acerca de esta causa. Antes de pasar a ese texto, pastor, permítame hacer un breve recuento del espiritismo en el mundo. Usted lo mencionó, habló del mundo griego, habló de eso. ¿Dónde inicia el espiritismo? El espiritismo antiguo inicia en el Génesis, ya lo dije. Claro. Génesis capítulo 3, versículo 4. No moriréis. Satanás dijo, no moriréis. Pero tenemos recuento histórico. Conocemos en la historia que, según la tradición, Nimrod sufrió una muerte violenta. Era de esperarse que después de su muerte los babilonios lo tuviesen en gran estima por haber sido su fundador, su edificador y también el primer rey de la ciudad, como el dios Marduk de Merodach. También se consideraba el fundador de Babilonia, y algunos eruditos de hecho piensan que se trata de una deificación de Nimrod. Ahora bien, ¿quién comenzó a enseñar el concepto de la inmortalidad del alma? Luego del Edén, es posible que haya habido algunas otras personas que la historia no registra, porque Satanás siempre ha estado detrás de todo esto, pero Nimrod, por ejemplo, enseñaba que el alma es inmortal. Enseñaba que cuando una persona moría, pues continuaba pululando y que su espíritu no descansaba. Ahí está el concepto de la inmortalidad del alma en Nimrod, el primer cazador que presenta el libro de Génesis en Babilonia. Ahora, los egipcios, por su parte, pensaban que Osiris, el soberano del mundo de ultratumba, sometía a juicio a las almas de los fallecidos. Un papiro que, según se afirmaba, data del siglo XIV antes de Cristo, muestra a Anubis. Anubis era el dios de los muertos, guiando el alma del escriba Unefer hacia Osiris. Osiris era el que gobernaba el mundo de los muertos. Entonces, Anubis está llevando a Unefer, el escriba, su alma la está guiando donde Osiris, el dios de ultratumba. En uno de los platillos había una balanza, y esa balanza contenía el corazón del escriba, y ese corazón, que representa su conciencia, en el otro lado estaba una pluma, en el otro lado de la balanza opuesto, y entonces se pesaba el corazón y la pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, entonces Osiris, el escriba, había sido defectuoso y no pasaba al mundo de los muertos, es decir, a la inmortalidad. De manera, pastor y estimados amigos, que la pluma que lleva la cabeza de la diosa de la verdad y de la justicia pesaba esta balanza, pero otro dios llamado Tot anota el resultado. Como el corazón de Unefer no está cargado de culpa, pesa menos que la pluma, así Unefer tiene acceso al reino de Osiris y recibe la inmortalidad. Hace algunos años atrás, mientras yo era estudiante de biología,
que nos hablaban acerca de la teoría de la evolución y un sinnúmero de detalles que nos daban, que uno tenía que prepararse para pasar un examen y tenía que aprender algo de lo que ellos estaban diciendo. Nosotros estudiantes decíamos, bueno, pero que es tanta teoría, uno lo cree por fe. Se necesita muchísima fe para creer. Esas teorías que nos meten en las universidades, cuando damos sociología, filosofía, cuando yo le estaba escuchando, se necesita mucha fe para creer lo que esas culturas creían. Y de verdad que uno se maravilla de la forma en que estas personas, uno diría, se inventan este tipo de teoría, porque hay que tener un ingrediente de fe para creer en esas teorías, porque por más que uno la escuche como que la esté escuchando como un sin razón. Hoy, esa es la idea. Sí, y hoy pareciera así, pastor, pero esas personas estaban inmersas en esa creencia. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Bueno. Pero algo más. Aunque hoy aparentemente no crean eso mismo, el diablo sigue engañando a la gente a creer en la inmortalidad del alma. Y lo lleva de una manera muy sutil, que nosotros en esta lección pues estaremos hablando de ella. Por ejemplo, en un papiro que muestra a un monstruo de figura femenina junto a la balanza, ese monstruo se preparaba para devorar a los difuntos cuyo corazón no pasara la prueba. Y los egipcios también momificaban a los muertos y conservaban los cuerpos de los faraones en pirámides impresionantes, pues creían que la supervivencia del alma dependía de la preservación del cuerpo. De ahí es que encontraron a Tutankamón. Usted se acuerda, sí, la claro. famosa tumba de Tutankamón, que la saquearon. La saquearon porque su cuerpo estaba ahí, él no gozó de esa riqueza en el más allá, porque no hay un más allá. Hay un cielo por 1000 años y una tierra por toda la eternidad, pero para los que estén en Cristo nada más. Ahora, pastor, quisiera que podamos detenernos a comentar un poquito el texto bíblico, porque creo que esas teorías tan sutil que se han ido transmitiendo de generación en generación, algunas personas de alguna manera tienen algún tipo de apoyo. Ya lo hemos dicho, Satanás está detrás de todo eso. Pero hay una declaración muy importante y fue lo que le decía, para que podamos aclarar un poquito el término o la expresión de la Biblia cuando dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así es. Aquí hay una declaración que fácilmente la gente podría confundirse con eso. Matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Eso tiene una implicación y uno piensa, el único que puede matar el alma es Dios. Y alguna gente llegan a la inferencia con el pasaje bíblico entonces de que el alma es inmortal, porque finaliza el texto diciendo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces proyecta una idea de un alma inmortal y de un infierno donde la gente puede estar quemándose. Totalmente. Fíjense, después de Nimrod, los egipcios, los griegos, los persas o los iraníes, entonces viene a lo que es conocido como los griegos. Los griegos le pasan su herencia, transfieren su herencia al imperio helenístico, y que fue el que precedió a Roma, y luego Roma absorbe toda esa cultura pagana de ese imperio y Roma la pasa al cristianismo. Para el tiempo de Cristo ya esto estaba propagado, y es donde él está hablando en Mateo capítulo 10 versículo 28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Es que acaso Cristo dijo que hay un alma inmortal? No, miren lo que ocurre. La Biblia es clara. En una parte dice una cosa, pero más adelante jamás se contradice, sino que afirma lo mismo. La palabra alma, que es shuhé, se traduce como aliento, se traduce como vida y se traduce como alma. Esta palabra shuhé, plural de shuhai, aparece 102 veces en el Nuevo Testamento griego, y la traducción más común de la Reina Valera es alma, que aparece 48 veces. Mateo capítulo 11 versículos 29, Mateo 12 o versículo 29, Mateo 12, 18. Le sigue la vida o vivir
38 veces, Mateo 6:25 y 16:25. En 7 casos, la palabra shuhet, traducida como alma, se refiere a la identidad personal, y la Reina Valera revisada traduce como personas en Hechos capítulo 7, versículo 14 y Primera de Pedro 3:20. Y 6 veces tiene que ver con las emociones y se traduce como corazón en Efesios capítulo 6:6 o ánimos en Hechos capítulo 14, versículo 2, y una vez se traduce como muerte, Mateo capítulo 2, versículo 20, y 2 veces. No hay una traducción literal de la palabra shuhet, como lo presenta Romanos capítulo 2, versículo 9 y 11, 3. De manera que la palabra alma, que dice el que puede matar el alma y el cuerpo, esa palabra no es traducida como una entidad separada del cuerpo y que cuando el ser humano muere se mantiene consciente por vida, utilizando una vida propia. No, sino que la palabra alma en el Nuevo Testamento tiene más de 10 traducciones diferentes, y una de esas traducciones es vida, significa vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso es que Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: el alma que pecare, esa morirá. En una traducción lo que está diciendo es la vida o el ser humano que pecare, ese morirá. De manera que cuando dice el texto, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, está hablando de la composición holística que el ser humano tiene como ser humano per se, dada por Dios en el mismo corazón de Génesis. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Noten esa composición. El polvo de la tierra y aliento de vida llegó a ser el ser humano, y es lo que está hablando Mateo capítulo 10, versículo 28. Pastor, es importante también destacar, y usted acaba de señalarlo, que tanto el término que se usa en griego, que es shuhet, es el mismo que se utiliza en el Antiguo Testamento como nefes. Esto quiere decir que el mismo significado en el Nuevo Testamento lo encontramos en el Antiguo Testamento para referirse a lo que la Biblia nunca está empleando el término como para referirse que esos seres son capaces de existir aparte en un cuerpo. Sencillamente es un todo. La Biblia no habla de almas vivas y conscientes que puedan sobrevivir al cuerpo. Y con referencia a la palabra nefes, que hacemos mención, que es el equivalente a la palabra griega de shuhet, lo que dice es una palabra se aplica a la otra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces se refieren a esa misma palabra para referirse a un cuerpo, porque cuando hablamos de alma estamos hablando de la unión de la parte que Dios hizo del barro de la tierra, el aliento de la vida, y fue el hombre el ser viviente. ¿Por qué es que la Biblia se refiere a esto? Porque el único que puede destruir al ser humano como tal es el mismo Señor, y el ser humano no puede hacer nada en ese sentido, y la palabra de Dios es bastante clara y precisa cuando está hablando acerca de estas cosas. Así es. Es evidente, pastor, bajo su misma explicación, lo que está diciendo entonces el texto de Mateo 10:28, está hablando de la composición holística completa del ser humano, y como usted decía, Dios fue quien creó la vida. Él la crea y Él es quien la puede quitar definitivamente. El Señor es quien puede deshacer las cosas. Hay cosas en el mundo que el ser humano puede deshacer, pero hay otras que solo Dios. Por eso Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 está hablando de el estado consciente de las personas, y lo contrario, el estado inconsciente de los muertos. Cuando una persona muere, está en un estado inconsciente, no sabe absolutamente de nada de lo que hay a su alrededor. Por eso Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué vamos a hacer con ese pasaje? Bueno, ese pasaje hay que aplicarlo al conocimiento que tenemos y saber que Dios quiso decir exactamente eso. Yo lo que me pregunto, con todo respeto, pastor, con todo respeto para los hermanos de otras denominaciones que creen en el estado consciente de los muertos, ¿qué vamos a hacer con ese pasaje? Porque la Biblia en un lugar, si dice una cosa y en otro dice otra, se contradice. Claro. No sería fidedigna. Y la Biblia es un tomo armonioso. Es un todo armonioso. No sé qué vamos a hacer. Note lo que está diciendo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces Job capítulo 7, versículos 7 al 9, ¿qué dice, pastor? Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Tanto el escritor de Eclesiastés como este libro de Job están diciendo que la vida es un soplo. Cuando se va ese soplo, que por supuesto Dios es el dueño del soplo, pero la vida pertenece a Dios. Cuando esto deja de ser, ya uno jamás vuelve a vivir, y entonces cuando venga por segunda vez el Señor romperá con este ciclo de la muerte para dar vida, pero solamente es el Señor que tiene esa capacidad para dar vida. Así es. La misma palabra que utiliza Job la usa Salomón en Eclesiastés, tanto el capítulo 7, 8 y 12. La palabra que utiliza Santiago o su equivalente en 4:14 cuando dice ¿qué es la vida? Es un soplo. La palabra adnis en ese idioma, aunque en algunos casos se utiliza viento como en el libro de Job, que dice acuérdate que mi vida es un viento, aquí se traduce como ruach. La palabra ruach es espíritu, es un espíritu que también es traducido como un soplo, de manera que la vida es un soplo, es como una neblina, es como en un momento un humo que está y luego se desaparece. Pero no, si no es así, o sea, si una persona después de morir continúa consciente, no es como un soplo porque está permaneciendo, es estático, no se mueve ni desaparece, de manera que pareciera una contradicción aparente aquí, y en la Biblia no la hay. Perfecto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo que los muertos no saben nada. Todo lo que salga de ahí es un invento del diablo. Así es. Bueno, señores, quisiéramos seguir conversando con ustedes en este tema, pero el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estas informaciones claras, precisas, sin ningún tipo de contradicción, que emanan de la Biblia, para darnos a entender a cada creyente cuál es la condición del hombre cuando muere. Solamente aquel que es la vida, Jesús, puede dar vida al ser humano, porque Él es la vida. Ayúdanos a seguir estudiando conscientemente tu santa y bendita palabra y buscar la forma correcta con que el Espíritu Santo desea hacer la interpretación para cada uno que se dedique a estudiar las Sagradas Escrituras. Favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.